queridos hermanos, estamos en la Carta a la Santidad del Papa Francisco, el último capítulo, capítulo 5. Serán 4 charlitas más, la semana que viene ya terminamos. El capítulo 5 está destinado a puntos muy delicados, 3 puntos muy delicados. El combate espiritual, justamente la lectura del profeta hoy mostraba cómo hay que tener ese combate espiritual para no caer en la mediocridad. La vigilancia, otro aspecto importantísimo, la vigilancia sobre nosotros mismos, porque siempre estamos vigilando lo que hace el otro, no, sobre nosotros mismos, sobre la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y tercera cosa tan importante hoy, que escasea, que es el discernimiento. Hay un montón de cosas lindas y vos decís, oh, no me gusta, qué feo, no me interesa. No tiene discernimiento. Otros de cualquier pavada que encuentran por internet se reemocionan, se lloran todo, lo pasa a todo el mundo. No tienen ni discernimiento, discreción ni punto medio. Bueno, esos son los 3 temas que vamos a estudiar en estos días. Comencemos con lo que dice el Papa en el 158. La vida cristiana es un combate permanente. Parte de combate, vigilancia y discernimiento, se imaginan que un jesuita lo maneja así. Así que buenísimo todo lo que vamos a aprender. La vida cristiana es un combate permanente. Se requiere fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Acá fuertemente va a aparecer la infectación y las molestias que Satanás hace con cada uno de nosotros. Esta lucha es muy bella. Esta lucha es muy bella, porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida. Yo, después de muchas idas y vueltas, de muchos fracasos personales, llegué a la conclusión esta. Cuando algo sale bien, digo, hoy ganó el Señor. Hoy ganó el Señor. Como esto de San Felipe Neri, ¿no? Dame tu gracia porque si no te voy a hacer pasar un papelón. Entonces esta lucha espiritual es interesante y es bella porque me doy cuenta de dejarme ganar por el Señor. Vamos a empezar a hablar del combate y la vigilancia, punto 159. No se trata solo de un combate contra el mundo o la mentalidad mundana que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres sin compromiso y sin gozo. Buenísimo este texto, ¿eh? No es solo luchar contra la vanidad del mundo, lo que ofrece la calle. Tampoco se reduce a una lucha contra la propia fragilidad, de esto todos tenemos experiencia, y las propias inclinaciones, cada uno tiene la suya, la pereza, la lujuria, la envidia, los celos. Esto, para los que estamos en comunidad, qué importante que yo reconozca esto en mí y lo reconozca en vos, que vos también tenés tus debilidades, tus luchas, y tarde o temprano va a aparecer. Es parte de la vida. Es también una lucha constante contra el diablo. Ahora vamos a hacer un trabajito de esto sobre el diablo. ¿Qué es esto del diablo, Satanás? Que pocas veces hablo de esto porque yo prefiero predicar a Jesucristo. No me gusta hacerle mucha propaganda al diablo, que es el príncipe del mal. Jesús mismo festeja nuestras victorias, se alegra cuando sus discípulos lograban avanzar en el anuncio del Evangelio, superando la oposición del maligno, y celebraba. ¿Se acuerdan de esta frase de Jesús? Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo y se alegra. Los discípulos salieron a misionar, y se celebró esa victoria y vio que saliendo a misionar vencieron a Satanás. Y acá vamos a explicar esta noche esto del demonio. El Papa dice así en el punto 160, algo más que un mito, porque vieron que hay gente que todo culpa al demonio. Hay gente que ve el micrófono abajo el plato de sopa. Una vieja enterró unos huesitos en el jardín y por eso tengo todas las yetas que tengo. Me hicieron un mal, padre. Ven el demonio por todas partes. En cambio otros, tal vez con otra formación, otras cosas, incluso gente de iglesia, niegan la existencia del mal. Y se presenta el mal solo como ausencia de bien.
que en parte lo es. Pero no, acá es un ser espiritual, homicida y maligno, y muy eficaz. Entonces, ojo que no es solo ausencia de bien. Dice, no aceptaremos la existencia del diablo si nos empeñamos a mirar la vida solo con criterios empíricos y sin sentido sobrenatural. Precisamente la convicción de que este poder maligno está entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza. Así como yo no puedo entender que una mujer chiquitita, arrugada, como Madre de Teresa de Calcuta pudo hacer tanto bien si el Espíritu de Cristo no está en ella, tampoco puedo entender cómo más de una persona ha hecho tanto mal en la historia, ha hecho llorar a tanta gente si no hay una infectación demoníaca. Fuerza destructiva. Es verdad que los autores bíblicos tenían un bagaje conceptual limitado para expresar algunas realidades que en tiempos de Jesús se podían confundir. En la época de Jesús por ahí se confundía con una posesión demoníaca, una epilepsia, un problema neurológico, psiquiátrico, porque no tenían muchos elementos. Ahora que tenemos más elementos podemos diferenciar, aunque a veces son muy parecidos, los ataques neurológicos, psiquiátricos, psicológicos, de lo que es realmente una infectación o una peor posesión demoníaca. Enfermedades psíquicas que en definitiva el demonio no existe. Entonces con esto decir que el demonio no existe ni actúa. Su presencia está en las primeras páginas de la Escritura, que acaban con la victoria de Dios sobre el demonio. De hecho, cuando Jesús nos dejó el Padre Nuestro, quiso terminando hacer una invocación al Padre para que nos libre del maligno, del malo, dice. La expresión utilizada allí no se refiere al mal abstracto, sino que la traducción es el malo, o sea, es un ser espiritual que le cae perfecto la categoría de el malo. Indica su ser personal que nos acosa. Y Jesús nos enseñó a pedir continuamente la liberación del malo. Sobre este punto quiero leer lo que enseñaba el Papa Pablo VI en una catequesis que dio en 1972. Una de las necesidades mayores es la defensa de aquel mal que llamamos demonio. El mal no es solamente deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Y dice Pablo VI, escuchen catequistas, escuchen curas, escuchen todo lo que hablamos pavada en la iglesia, que somos muchos. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer la existencia del demonio, o bien quien hace de ella un principio como el yin y el yang, por ejemplo, que existe por sí y que no tiene como cualquier otra criatura su origen en Dios. Eso no es bíblico, no es cristiano. O bien la explica como una pseudo realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Bien, ante esta realidad, en el punto 162 se nos invita a estar despiertos y confiados. La palabra de Dios nos invita claramente a afrontar las acechanzas del diablo, Efesios 6, y a defendernos de las flechas incendiarias del maligno. No son palabras románticas, porque nuestro camino hacia la santidad es también una lucha constante. Por eso, quien no quiere ir hacia el fracaso
o hacia la mediocridad. Para el combate tenemos algunas armas poderosas: meditación de la palabra de Dios, oración constante, la celebración de la misa, adoración eucarística, reconciliación sacramental, obras de caridad, la vida comunitaria y el empeño misionero. ¿Qué decía el cura Brochero sobre esto? ¿Qué importa que Lucifer os prometa liberar y aún os arroje en el seno de todos sus bienes, si son bienes engañosos, si son bienes envenenados? Todas las sugestiones que el demonio da son bienes envenenados. Por eso hay que madurar espiritualmente, hay que crecer en el amor como contrapeso contra el mal. Y luchar mucho contra el mal espíritu de la derrota. Cuidado con este mal espíritu, la derrota. Cristo se cayó 3 veces, según cuenta la traducción en el Vía Crucis, pero se levantó. Cuidado con el espíritu de derrota. El triunfo cristiano siempre tiene mucho de cruz. Y por último, para finalizar este tema, la corrupción espiritual. ¿Qué es la corrupción espiritual? Punto 164. El camino de la santidad es una fuente de paz y de gozo que nos regala el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo requiere que estemos con las lámparas encendidas, permanezcamos atentos. Y dice la Biblia: guárdense de toda clase de maldad. Estén en velas. No nos entreguemos al sueño, porque quienes sienten que no cometen faltas graves, escuchen esto, yo no mato ni robo, quienes sienten que no cometen faltas graves contra la ley de Dios, pueden descuidarse en una especie de atontamiento o adormecimiento. Como no encuentran causas graves para reprocharse, flotan en la iglesia. Se les va la vida en la iglesia, pero cada vez más mediocres. La corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador, porque se trata de una ceguera cómoda. ¿Ven? Hacen la plancha en la iglesia, cómodos. Y autosuficiente, donde todo termina pareciendo lícito al final. El engaño, la calumnia, el egoísmo, tantas formas sutiles de autorreferencialidad, ya que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así acabó sus días Salomón. David pecó gravemente, pero se arrepintió. Y Salomón terminó como un viejo verde, con todo el reino dividido. ¿Se acuerdan el caso de esa mujer que se le sacaron tantos demonios? La casa quedó limpia y después, porque no tuvo cuidado, volvieron los demonios peor. Terminó siendo peor que antes de la conversión. Y si no, un texto más fuerte de Proverbios, el Papa cita esta imagen fuerte: el perro vuelve a su propio vómito. ¿Lo repetimos? El perro vuelve a su propio vómito. Combate espiritual. Mañana vamos a aprender cómo hay que hacer discernimiento.